¿Alguna vez te has preguntado qué significan todas esas letras que aparecen en los libros de electricidad? Hoy vamos a recorrer las principales magnitudes eléctricas, desde la corriente hasta la potencia aparente, para entender cómo funciona realmente la electricidad. Comencemos. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula por un conductor. Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto en determinado tiempo. Se mide en amperios, o amperes, representados con la letra A. Piensa en ella como el caudal de agua que circula por una tubería. Voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse. Se mide en voltios, representados con la letra V. Si la corriente es el agua, el voltaje sería la presión que la empuja. Resistencia. La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Mientras mayor sea la resistencia, más difícil será que circule la corriente. Su unidad es el ohmio, representado por omega. Potencia. La potencia indica cuánta energía consume o entrega un equipo por unidad de tiempo. Se mide en watts o vatios. Una lámpara de 100 watts consume más potencia que una de 10 watts. Energía eléctrica. La energía eléctrica representa el trabajo realizado por la electricidad. Es lo que realmente pagamos en el recibo de luz. Normalmente se expresa en kilowatt-hora o kWh. Carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de electricidad contenida en un cuerpo. Se mide en coulombs. Toda la electricidad existe gracias a la presencia y movimiento de cargas eléctricas. Inductancia. La inductancia es la capacidad de generar un campo magnético cuando circula corriente. La encontramos en motores, transformadores y bobinas. Su unidad es el Henry. Capacitancia. La capacitancia es la capacidad de almacenar energía eléctrica. Los capacitores se utilizan para corregir factor de potencia y estabilizar circuitos. Su unidad es el faradio. Frecuencia. La frecuencia indica cuántos ciclos ocurren cada segundo. En México trabajamos normalmente a 60 Hz. Cada ciclo corresponde a una oscilación completa de la corriente alterna. Lambda, longitud de onda. Es la distancia que recorre una señal durante un ciclo completo. Se utiliza mucho en telecomunicaciones y radiofrecuencia. Periodo. Es el tiempo que tarda una señal en completar un ciclo. Es el inverso de la frecuencia. Omega minúscula, velocidad angular. Representa la rapidez con la que cambia el ángulo de una señal senoidal. Se mide en radianes por segundo. Ángulo de fase. Es el desfase existente entre dos señales eléctricas. Este concepto es fundamental para entender el factor de potencia. Impedancia. La impedancia es la oposición total al paso de corriente alterna. Está formada por resistencia y reactancia. Se mide en ohmios. Admitancia. La admitancia es la facilidad con la que una corriente puede circular por un circuito. Es el inverso de la impedancia. Su unidad es el Siemens. Conductancia. La conductancia indica qué tan fácilmente conduce corriente un material. También se mide en Siemens. Susceptancia. La susceptancia representa la capacidad de elementos reactivos para almacenar o liberar energía. Es importante en análisis de sistemas de corriente alterna. Desplazamiento eléctrico. Describe la densidad del flujo eléctrico dentro de un material. Se utiliza principalmente en electromagnetismo. Campo eléctrico. El campo eléctrico representa la fuerza ejercida sobre una carga eléctrica en el espacio. Se mide en voltios por metro. Campo magnético. Es la intensidad del campo magnético generado por una corriente. Motores, transformadores y generadores dependen de este fenómeno. Flujo eléctrico. Es la cantidad total de campo eléctrico que atraviesa una superficie. Flujo magnético. Representa la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie. Su unidad es el Weber. Resistividad. La resistividad indica que tanta oposición ofrece un material al paso de corriente. Por eso el cobre conduce mejor que el acero. Conductividad. Es la capacidad de un material para conducir electricidad. Es justamente lo contrario de la resistividad. Coeficiente de temperatura. Indica cómo cambia la resistencia eléctrica cuando cambia la temperatura. Por eso los conductores calientes presentan mayor resistencia.
W. Trabajo eléctrico. Es la energía transferida por una fuerza eléctrica. Se mide en joules. Delta V. Caída de tensión. Es la disminución de voltaje que ocurre a lo largo de un conductor. Una caída excesiva puede provocar mal funcionamiento de equipos. Eta. Eficiencia. La eficiencia indica qué porcentaje de la energía de entrada se convierte en energía útil. Ningún equipo es 100% eficiente. FP. Factor de potencia. Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Mientras más cercano a uno sea el factor de potencia, más eficiente será el sistema. SAN. Potencia aparente. La potencia aparente es la combinación de potencia activa y potencia reactiva. Se mide en voltamperes, o VA. Es una de las magnitudes más utilizadas en transformadores, UPS y sistemas eléctricos industriales. Y ahora ya conoces las principales magnitudes eléctricas que utilizan técnicos, electricistas e ingenieros todos los días. Porque detrás de cada cable, motor, transformador o subestación, siempre existe una magnitud eléctrica explicando lo que está ocurriendo. Y recuerda, la electricidad no avisa. El voltaje no perdona. Pero en Ortiz Voltaje aprendemos ingeniería eléctrica al nivel del mundo real.